La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que están conectando con nosotros a través de Facebook Live, la página de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Les damos la bienvenida a esta transmisión, ofreciéndoles una disculpa, una falla técnica no nos permitía iniciar. Ya afortunadamente aquí ya Roberto Junior la pudo reparar y bueno, ya estamos transmitiendo con una excelente calidad de transmisión. Estamos teniendo problemas con el internet y lo que menos queríamos es que la señal saliera distorsionada, que hubiera problemas en la transmisión, entonces preferimos esperar unos minutitos. Ya se corrigió la falla gracias a la intervención aquí de Roberto Junior y ya estamos listos para iniciar con ustedes en nuestra segunda transmisión de esta, ¿cómo se le llama? Segunda temporada de Radio Humanismo 4 y 5 con el tema de manifestaciones de la codependencia. Me da mucho gusto que se estén conectando con nosotros, me da mucho gusto que nos estén siguiendo. Ya vi por ahí que por mi Facebook me estaban diciendo que qué pasó, si íbamos a transmitir o no. Este detalle nos frenó un poquito, pero ya estamos ya con el tema de codependencia, manifestaciones de la codependencia, dándoles la bienvenida. Roberto, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas tardes, gracias a toda la gente que se está conectando. Ya listos para arrancar con el tema. Ok, y tenemos aquí la visita de un buen amigo, Jonathan Caballero. Ven para que te vean y si te crean en tu casa que viniste para acá. Aquí, ¿qué tal? Allá un saludo. Caballero del grupo Plenitud ahora. Grupo Plenitud de allá en Iztapalapa, que siguen sesionando por Skype. Por Skype. Sí, y tuvimos la oportunidad de un compartimiento en la semana para el grupo Plenitud. Y bueno, pues bienvenido. Vamos a hablar de codependencia. A lo mejor sabes un poquito de eso, Jonathan. No, casi no. Me ha platicado el primo de un amigo, pero no. Ok. Muy bien, pues gracias, bienvenido. Gracias. Bienvenidas las personas que se están sumando ya a la transmisión. Y vamos a abordar este tema que es tan polémico. Decíamos, para algunas personas, por supuesto, para otras es tan familiar. Y hablábamos de esto desde la sesión pasada. Recordarán ustedes que hablábamos de la codependencia como la otra cara de la adicción. Vimos algunas características que tiene la codependencia, como una adicción de proceso, donde se están dando una serie de elementos y señalamientos que nos llevan a manejar una forma de actuar defectuosa con alguien que tiene adicciones. Las personas que me acompañaron ayer en la transmisión de las 7 de la noche recordarán que tuvimos la oportunidad de hablar de la personalidad adictiva. Bueno, la persona codependiente está precisamente dentro de ese rango, tiene una personalidad adictiva y su adicción es querer controlar la conducta de otra persona. El control es uno de los elementos o de los rasgos más fuertes, más característicos que tiene un codependiente o una codependiente, porque ataca por igual. Y también Roberto Junior nos hacía una observación que es muy valiosa y que nos dice que el codependiente o la codependiente son personas que son adictas al abandono. Toda adicción, recordemos que es una relación patológica de amor y confianza con una sustancia, con un evento, con una persona, con una idea. Y esta relación patológica o enfermiza se sostiene con algo externo en lugar de poder establecer una buena relación con nosotros mismos de entrada. Entonces vamos a hablar de codependencia hoy. Roberto, hoy vamos a entrar de lleno en lo que son las manifestaciones de la codependencia. ¿Cuáles son algunas de las más agresivas? Vamos a ir enumerando de una a una, pero no sé si hay alguna en particular que tú consideres más agresiva que otras,
o simplemente son diferentes, pero todas tienen ese mismo componente de agresividad y de perjuicio para las relaciones, que a veces deriva en perjuicio para las personas, la salud física y muchos otros elementos que son concomitantes dentro de una relación que se da muy estrecha de una persona que tiene una dependencia que depende de alguna manera de una persona enferma de adicción o un enfermo crónico, porque también en la cronicidad de las enfermedades se debe establecer ese rango de codependencia que es tan fuerte. Sí, Roberto. Creo que todas son agresivas por su propia naturaleza de la enfermedad. A mí, si realmente alguna se me hace agresiva es la reacción, que yo creo que la vamos a ver un poquito más adelante. Se me hace sumamente agresiva, sobre todo por lo que le despoja al enfermo, a la persona que padece codependencia, y lo vulnerable que la vuelve en muchas de las áreas significativas e importantes de su vida. Me llama a mí la atención el hecho de que ya habíamos hablado de lo que es la definición de la codependencia, Roberto, cómo se estructura el pensamiento del niño en cuestión de por qué para qué se vuelve codependiente, no tanto el por qué, sino para qué se vuelve codependiente, cuál es la idea de que esa patología llegue para poder entonces sobrevivir un entorno de violencia, ¿no? Lo habíamos comentado la vez pasada. Y hablamos algo de la histología de la codependencia, ¿no? Que surge en ambientes disfuncionales, en familias donde la desintegración es parte de. Pero fíjate que realmente algo que detona la codependencia son los roles, ¿no? Los roles y la figura de un yo falso que necesita el niño desarrollar para sobrevivir en un ambiente de bastante agresividad. La primera de las manifestaciones es el rescate, que fíjate que la línea es muy delgada, Roberto, y a veces hay mucha confusión entre lo que es el rescate y el controlador. El rescatador realmente pues es el que se quita la camisa por el otro para poder sacar adelante a la persona que en este caso es objeto de adicción. En este caso, pues a veces es el adicto. Hablamos que no nada más en cuestión de las adicciones de ingesta o de proceso, a veces es por una enfermedad crónica o por una enfermedad que genere mucha dependencia de la persona que la padece hacia el entorno. Y esas características hacen que la persona genere una línea de rescate que al final del día, está empapada por lo mismo que comentábamos en la primera sesión de lo que es la codependencia y sus manifestaciones. Si se dan cuenta, cada una de las manifestaciones de la codependencia está empapada de un pensamiento mágico, y dependiendo la manifestación es como ejerce el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es la estructura de un niño, son características de un niño. Se ha comprobado que la mente del ser humano, Roberto, a la edad que es el trauma, se genera una especie como de circuito cerrado a través de la conexión neuronal que se da y se queda con la percepción de un infante. Por eso hay personas que ante determinadas características de personalidades, de temperamentos, de forma de ser de algunas gentes, a veces hacen un fenómeno psicológico que se llama transferencia. Así es. Cosa que algunos han sabido explotar muy bien, sobre todo cuando aprenden a manejar muy bien esos jetones, esas personas que manejan a través del lenguaje, o a veces corporal, o a veces a través también de una comunicación golpeada y agresiva, y sin darse cuenta la persona está haciendo una transferencia y precisamente por eso lo ve como una figura de autoridad al otro, porque está haciendo muy probablemente una transferencia hacia el padre o hacia la madre, sobre todo si fue castrante y autoritario. En este caso, cada manifestación está empapada cada una de las manifestaciones está empapada de un pensamiento mágico. El rescatador tiene un pensamiento mágico. Cree que si rescata al adicto, al enfermo, va a poder rescatar una parte del mismo. Va a poder rescatar una parte de una persona muy probablemente que no pudo rescatar en alguna etapa. Y esta pregunta es muy recurrente. A veces las personas creen que el fenómeno, y sobre todo por comentarios que leí en la página que decía, hablan de lo mismo que ya sabemos. Si lo sabes de verdad que bueno, pero está en un fondo mucho más profundo. Y aquí el punto es
la persona, ojalá la autoestima de la persona creciera en base a halagos y al tú puedes, ¿no? Porque esto es muy recurrente, es que yo le he dicho que le eche ganas, que vale mucho, que tiene muchas opciones para salir adelante, que está joven. La persona que sufre de una baja autoestima tiene una percepción totalmente de la realidad, de su propia realidad, a lo que tendrían las personas que están a su alrededor. Y a veces vemos constantemente personas que se hacen la pregunta, sobre todo los que están en el argot grupal, Roberto, en cuestión de muchas veces hasta del tratamiento residencial, que viene siendo el tratamiento con internamiento. La pregunta que se hacen constantemente es, ¿qué necesidad o qué hace esta persona en una búsqueda a veces de años tratando de ayudar al otro que no se quiere dejar ayudar y que parece que está obsesionado en destruirse y no le permite al otro ni siquiera la opción de poderse hacer cargo de sus propias necesidades? En una ocasión yo escuchaba que dos personas muy bien intencionadas me decían que nada más le iban a dar autoestima al otro y que terminaban el trabajo, ¿no? Literalmente. Entonces a mí me llamó la atención porque dije, si se pudiera vender la autoestima empaquetada estaría de lujo, ¿no? O sea, así como que, ¿qué crees que necesitas salir de una relación destructiva? Pues lo que te hace falta es autoestima, tómate 3 test de autoestima, y con eso vas a salir y demás. Y entonces me llamó la atención y me acerqué yo y recuerdo que le decían, es que tú estás bien bonita, es que tú vales mucho, es que tienes muchas cualidades. Y conforme le decían sus cualidades al codependiente, más lloraba. Y yo veía que más iba deprimiendo. Y la pregunta que les hizo es, entonces si tengo todas esas cualidades, ¿por qué no puedo dejar a los roñas? ¿Por qué sigo obsesionado en tratar de rescatar a alguien que no se deja rescatar? ¿Por qué no le puedo poner límites al otro? Y es precisamente porque si hay una huella profunda de algo que no pude salvar. Y por eso es que se da este fenómeno tan marcado. Si lo vemos desde un aspecto meramente lógico-racional, realmente la hija del alcohólico que se casa con un alcohólico, pues podríamos decir que padece de estupidez, ¿no? Digo, si usted lo usa descripción, esa impresión, y el hijo de la neurótica que se casa con una mujer neurótica o con una mujer alcohólica, cuando sufre alcoholismo por parte de alguno de sus padres, podríamos argumentar que tenemos estupidez. No te bastó los regaños, los cambios de ánimo, el entorno tenso que se vivió en la infancia, y vas y buscas tu propio entorno con esas características. Realmente no es un aspecto de estupidez si se ve desde la óptica psicológica. El niño se da cuenta que dándole todo el amor al adulto representativo, en este caso la hija del alcohólico, al padre alcohólico, a pesar de darle todo su amor, no fue suficiente para que el padre dejara de beber. ¿Qué sucede cuando encuentra a un adicto que lo ve como objeto de rescate? Inconscientemente, a través de ese pensamiento mágico, cree que si salva al borracho actual de su vida, le va a dejar de doler el primer borracho de su vida y que es el más significativo o el más representativo, que en este caso es el padre. Y ahí se empieza a dar un fenómeno, ahí es donde la persona realmente, Roberto, termina de engancharse y empieza en una relación y en una dinámica que les puede costar la vida a los dos. Hablabas tú de los juegos que todos jugamos, ¿no? El libro de los juegos que todos jugamos, de Eric Berne, y cómo empieza el persecutor después se convierte en víctima, ¿no? Sí. Porque el codependiente se empieza a volver persecutor, pero después a través del rescate se convierte en víctima. Y el problema de que un rescatador te dé algo es a ver cuándo le terminas de pagar, ¿no? Porque toda la vida, o sea, eso es parte de lo que no habla el rescatador. Yo te salvé, pero pues firmaste un cheque en blanco a una persona que toda la vida va a ser dependiente de ti. Sí, muy cierto. Muy cierto. Fíjate que hacías una observación que es muy valiosa respecto a lo que es la diferencia entre control y rescate. Porque muchas veces el controlador se viste de rescatador y dices que yo rescaté a la otra persona. Y más bien el controlador da mientras pueda controlar. Cuando ya no puede controlar, se le acaba la generosidad. El rescatador no, es así como tú dices, no solo se quita la camisa, o sea, se deshace absolutamente de todo lo que puede para rescatar a la otra persona. Hay una diferencia sustancial, aunque parece lo mismo. Y yo he conocido a muchos codependientes que se, entre comillas, se adornan a sí mismos diciendo es que yo fui una rescatadora. No, si hubieras sido rescatadora te quedas en la calle.
Tú dabas para controlar. Yo fui un rescatador, no, tú fuiste un controlador. Mientras controlabas, fuiste, entre comillas, falsamente generoso, dice Eric Fromm. La generosidad neurótica es aquella que se manifiesta cuando damos para controlar o para recibir un beneficio. Hay una diferencia sustancial. ¿Qué es lo que le pasa al rescatador? Que cae en la trampa del Mesías. ¿Sí? O sea, me voy dentro de la jerga que se utiliza en el área de la codependencia. La trampa del Mesías es: me voy a olvidar totalmente de mí para rescatar al otro. Esto se da mucho en el caso de algunos psicólogos, consejeros, padrinos, médicos. Ahora que he estado en contacto con algunos médicos, uno de ellos me decía es que a veces no tengo tiempo ni para dormir ni para comer, la demanda de la gente es mucha. Entonces le digo, pues, ¿quién es quien nos ayuda? Tú, profesionalmente hablando, por supuesto, o sea, pero si él cubría un horario determinado, él está trabajando el doble. Entonces le digo, te estás descuidando a ti. Esa es la trampa del Mesías. O sea, por ayudar a los demás, literalmente voy a salir crucificado porque me estoy perdiendo en el ejercicio de mi profesión, pero con un matiz muy pronunciado, muy profundo de codependencia. De hecho, muchas personas codependientes eligen estudiar determinadas carreras que les van a permitir estar reeditando el rescate de manera, o sea, una especie de rescate simbólicamente hablando de las cosas que en su vida no fueron otorgadas adecuadamente. Entonces, son factores inconscientes que muchos no contemplan y precisamente por eso acaban totalmente desgastados. Acaban y a veces colapsan. ¿Por qué? Porque simplemente no fueron capaces de detenerse, no tienen un sentido claro de los límites, de decir hasta dónde es apoyo, hasta dónde es generosidad y hasta dónde es neurosis. Hasta dónde mi neurosis me está bloqueando para poder distinguir cuál es el momento de descansar, de parar y decir, sí te ayudo, pero yo también necesito restaurar mis fuerzas, yo también necesito dormir mis horas, necesito manejar la higiene del sueño que me permita recargar energía, tomar mis alimentos y lo que es más, inclusive, si necesito, tomar mis medicamentos. Y algunos se pierden en ese deseo de ayudar. Ese es el rescatador. O sea, a diferencia del controlador, sí, el controlador es más calculador, definitivamente. Y a diferencia del controlador, el rescatador no reflexiona mucho, sino su compulsión le ciega a tal grado que literalmente se va de boca. No se sabe detener. Y el controlador sí es más frío, es más cabrón, ¿no? Es un lobo con piel de oveja, ¿no? El controlador, el que se quiere disfrazar de rescatador, que hay controladores sí muy expuestos, ¿no? Pero en el caso del rescate, el controlador quiere pasar por rescatador, pues realmente se pone la piel de oveja, que tampoco pues, es tan buen actor, ¿no? No somos tan buenos actores. Más tarde que temprano se desvela, pero casi siempre cuando el otro ya está dentro. Sí es importante observar, lo comentaba Roberto, la connotación que da el pensamiento mágico del controlador, del rescatador, perdón. Ajá. O sea, yo te voy a salvar de entrada, pues está empapado de arrogancia, ¿no? O sea, yo te voy a salvar. Uno de los principios básicos que decía el otro día escuchaba una persona que decía, es que después de que desarrollé la teoría de los temperamentos, perdón, pero esa teoría de los temperamentos viene desde los griegos, viene desde Hipócrates. E Hipócrates empezó a tener muchos problemas con la parte, no el clero católico en este tiempo, no en el clero católico, sino con los sacerdotizos con sacerdotes y sacerdotisas que estaban en Grecia, porque él decía es que no todo es problema de los dioses, ¿no? Si tú no comes adecuadamente, si tú no duermes, si tú no demás. Y él fue el precursor todavía hasta de Galileo, parte le tocó de la formación de él, y decía, no puedes sanar a alguien sin antes preguntarle si está dispuesto a dejar lo que lo enferma. Claro. Y eso es algo que no alcanza a ver el rescatador. El rescatador en su desesperación de querer sanar a través del otro, ni siquiera alcanza a contemplar que a lo mejor lo que es funcional para mí es disfuncional para ti. Pierde uno de los principios básicos de poder observar cómo opera esta vida, Roberto, que es el hecho de que las cosas son muy relativas.
dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los tiempos. El rescatador cree que si algo le ha funcionado a él, le va a funcionar a otro. Y se siente con el compromiso moral de reflejarlo, pero sobre todo de aplicarlo para supuestamente ayudar al otro, pues empapado totalmente de arrogancia. Claro. Cuando subes al avión te lo dicen bien claro, ¿no? Cuando subes al avión de veras, o sea, no al avión cuando llegas a subirte a un avión, te lo dicen. A veces las personas, bueno, yo me hago responsable de mí, a veces no le ponemos atención ni siquiera a las indicaciones que dan, pero te preguntan si estás en buenas condiciones para dejarte en el asiento que da hacia las salidas de emergencia. Si usted tiene las condiciones físicas, le vamos a, ojalá y no, pero en algún momento se le podría tener que solicitar que apoye. Y si la verdad es que no estás en condiciones, te pasan a otro lugar. Pero lo más importante, te dicen, antes de empezar a ayudar a alguien, se va a abrir una compuertita aquí arriba y va a caer una mascarilla. Antes de ayudar a alguien, póngasela a usted, porque en vez de un desmayado van a ser dos. Por eso es tan importante trascender algunos aspectos. Va a ser muy probable que se dé un fenómeno de proyección, de rescate, de control, de reacción, dentro de lo que es a veces esa necesidad, decías tú, a veces hasta de manera profesional, de tratar de fugarme en querer salvar a otro cuando estoy descuidando partes estructurales de mi vida. Y yo creo que ese factor que anteriormente se manejaba, de que tú haz lo que yo te digo, no lo que yo hago, pues tiene muy poco impacto a nivel psicológico, porque los seres humanos también aprendemos no nada más escuchando, sino también observando. Y el rescatador se cree con ese derecho. Si a mí me funcionó, entonces tengo la obligación de salvarte. Aquí la pregunta es: ¿qué estás queriendo salvar en el fondo? Porque hay un termómetro para darme cuenta cuando yo ya perdí la objetividad. Me emociono. Claro, sí. ¿A ti te pasa en la terapia? No digo que te pase, sino a ti te pasa que te estás cuidando en la terapia. Si a mí me empiezan a hablar de una infidelidad, y yo, y pinche vieja, y me empiezo a conectar, digo, a ver, espérate, o sea, mejor que te falta trabajar. Si empiezan a hablar de factores que a mí me hacen sobrereaccionar, es un termómetro emocional para decir, estás perdiendo la objetividad. Si yo me estoy emocionando por salvar a alguien, aguas, muy factiblemente ya no estoy salvando. ¿Cómo contestan los codependientes? A ver cómo le hacemos. No, es que yo nada más estaba platicando, no estaba diciendo que te subieras al camión conmigo. Son mis necesidades. Y eso sería conveniente a veces hasta entenderlo a nivel grupal, ¿no? El otro se está curando contigo y tú ya estás pensando cómo lo van a solucionar. Ese es un aspecto meramente personal. Así es. El termómetro de las emociones yo creo que marca una pauta muy importante, Roberto. Sí, estoy de acuerdo, gente, que es muy importante, y pues sobre todo para la gente que nos escucha, padrinos, madrinas de grupo, consejeros y algunas personas que conectan con nosotros, a quienes les enviamos un saludo. Al ratito vamos a enviar unos saludos. Uno de los requisitos para dar consejería o terapia es la empatía. Y la empatía se dice que es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Yo digo que eso es muy limitado. No es ponerte nada más en los zapatos, es ponerte en la sensibilidad de la otra persona. Pero vámonos con esa definición coloquial. Empatía es ponerte en el lugar del otro o ponerte en los zapatos del otro. Y sí es importante ponerte en los zapatos del otro, pero recordando que son los zapatos del otro y no los tuyos. Sin amarrártelos, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, de lo que mencionabas de Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, él decía, daba algunos consejos que el día de hoy bariatras y nutriólogos manejan, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y este señor marcó las bases para que se pudieran trabajar algunos aspectos, como tú lo mencionabas, como la codependencia. A ver, si te quieres curar. Recordarás un autor de origen norteamericano, pero que fue muy famoso y fue acusado de fraude y muchas cosas, Lobsang Rampa. Sí, el libros como El Tercer Ojo, como El Cordón de Plata, El Médico del Tíbet, una serie de libros muy interesantes, todos ellos. Y él cuenta que en una de sus andadas, que cuando llegó a un lugar estaba una persona muy lastimada con enfermedades cutáneas, o sea, de la piel y todo, y que cuando lo vio le dijo: por favor, honorable lama, no me vaya usted a curar, porque si no, no puedo vivir. Yo vivo de la mendicidad, y si usted me cura, ya no voy a poder curar.
O sea, él pone ese ejemplo y digo, es impactante, a mí me impactó. Pero, ¿qué sucede cuando yo me dedico a compulsivamente, porque esta es una de las características del rescatador, que trata de rescatar compulsivamente, o sea, de manera incontrolada? ¿Qué sucede cuando se lleva a un caso extremo? En alguna ocasión platicaba con un amigo que tenemos en común, Javier, que es piloto aviador, que actualmente está viviendo en Guadalajara, le enviamos un saludo también. Y él decía, la primera lección que le dan a un piloto en la escuela de aviación es: el piloto es el más importante, la persona más importante en este viaje, porque de él depende la seguridad de todo. Entonces decía lo que tú comentabas, en caso de despresurización, tú te pones la mascarilla y si vas volando muy arriba, pues te vas a bajar, no sé, algunos miles de pies, para que el aire tenga más oxígeno. Sabemos que a mayor altura hay menos oxígeno en el aire y se puede provocar un desvanecimiento, un desmayo por falta de oxígeno. Entonces tú bajas el avión, llegas a una altura en donde puedas respirar sin mascarilla y luego sales a ver qué pasó con los pasajeros. Pero imagínate tú una persona sobreadaptada, un niño que fue educado de manera neurótica por un padre o una madre, que le dice: tú antes que nada tienes que ser un caballerito, las damas primero y los niños y las mujeres primero. Imagínate que sale el piloto de la cabina y a la mitad del avión se desmaya, y entonces sí se chingaron todos, ¿no? Sí. Porque a ver quién aterriza el aparato. Aquí la cuestión es entender esta parte. El codependiente es alguien que descuida sus propias necesidades por satisfacer neuróticamente las de otros, y con mucha frecuencia con resultados desastrosos, porque también la gente se va a resistir y casi van a decir: ¿por qué te metes con mi neurosis? ¿No? ¿Por qué me quieres ser responsable si yo soy feliz siendo totalmente irresponsable? ¿Por qué me quieres rescatar si yo lo que quiero es cero compromiso? Pero ¿por qué hace esto el codependiente? Lo hace porque no le gusta hacer contacto con sus emociones ni con sus sentimientos. Hablaba yo de la personalidad adictiva. Hay una parte de la literatura de Alcohólicos Anónimos donde dice Bill W: el alcohólico le huye al dolor como a la peste, y hacer contacto con sus emociones y sus sentimientos lastimados es muy doloroso. Entonces va a hacer todo para no hacer contacto con eso que le duele. Bueno, pues el caso del codependiente es igual, nada más que sin alcohol. Y que es más, a veces más violento por lo mismo, por las características. El otro se puede entender por qué está padeciendo lo que padece. ¿Cuál es el problema a veces con el controlador en este sentido? Duele menos ser terapeuta que ser paciente, Roberto. Duele menos ser padrino que ser ahijado, ¿no? No es lo mismo estar diciendo cómo se hacen las cosas, tenerlas que hacer. Y el rescatador, lo hablábamos, tiene una connotación social bien aceptada, sobre todo el rescatador. Claro. El rescatador se ve bien a nivel social, el enfermo no. El alcohólico, el drogadicto no tiene buena aceptación a nivel social. A lo mejor en determinados entornos sí, pero a nivel social no es bien visto. Pero por eso es tan difícil que el codependiente, el rescatador, empiece a trabajar con él mismo, porque no tiene la connotación de la carga social que tiene el adicto. El problema con el codependiente no es que se meta a trabajar, es de entrada que acepte que tiene un problema, porque si tú llegas ante la autoridad, por ejemplo, y dices: es que yo me acuso de que consumo y dejo sin medios a la familia, tú te tachan de lo peor. Pero si tú dices: es que yo saqué la despensa por ayudar a los pobres niños de la calle, pero no ayudar a los de la casa, van a decir: pues entonces hay que hacerle un monumento a la señora. Y vemos mucha gente cuidando a los pobres niños de la calle, o queriendo rescatar a los niños de la calle, cuando no pueden rescatar a los de su casa, ¿no? Claro. Y de verdad, y espero no ser ofensivo, pero algunos ya llevamos nuestras décadas en el programa, ¿no? Y algunos nos conocimos solteros. Es más sin panza, con pelo, ¿no? O sea, de verdad, o sea, todavía era... Con más acá, te salía pelo donde querías en ese tiempo, ¿no? Y el problema es que a la vuelta de 10, 15 años te encuentras a personas y dices: mira, te presento a mi chavo. Le dices:
dices, y te viene a acompañar, no, pues es que ya lo traigo por broncas de marihuana, broncas de alcoholismo, y ahí es donde algunos de verdad pues nos preguntamos a veces a nosotros mismos hacia dónde canalicé el modelo de tratamiento, pero sobre todo la necesidad de querer dar un sentido a esto. Y la verdad es que cuando cuando alguien abandonó, lo que se gesta es vergüenza. Y cuando hay vergüenza necesito reconocimiento. Recordemos que la huella del abandono, el niño al ser absolutista, o sea, es totalitario, todo lo que sucede a su entorno tiene que ver por él. Un niño, si su papá se va y no le dice que no es por él, el niño lo asocia como que hay algo mal en él. Así es. ¿Qué sucede con ese niño? A lo mejor han entrado a tiendas comerciales donde hay una zona que es de saldos y ves una pantalla de 30,000 pesos, la ves en 8,000 y te dicen es que no tiene control y estuvo en el exhibidor y perdieron el control o ya tiene sus horas de uso. Podría parecer que hay algo mal en ese aparato. La definición de vergüenza es la sensación, el sentimiento doloroso de que hay algo mal en mí. Exacto. No es que yo cometo errores, sino hay algo mal estructuralmente en mí. El rescatador muy probablemente trae alguna huella muy profunda, muy probablemente la huella del abandono. Si lo asoció de esa manera, o la del rechazo, o muchas veces la de la traición, que ahí va más por el lado del control. Pero sobre todo cuando están esas dos huellas, la del rechazo, la de la humillación o la del abandono, tiende a querer salvar al otro para dejar de sentir en él. Así es. Y creo que si rescato al otro, me va a dejar de doler. Este acto que podría parecer de tanto amor, realmente lleva una alta dosis de egoísmo, porque te rescato a ti, pero no por ti, ni siquiera con los factores que necesitas tú, sino con el aspecto de que si yo siento que me va a dejar de doler lo que no pude rescatar en una primera infancia que ni siquiera me correspondía, entonces caigo en fenómenos que actualmente me atrevería a decir que tienen a la sociedad como la tienen. Factores de sobreprotección, que vemos chamacos de 15 años agarrando madrazos a sus papás por un toque de marihuana, ¿no? Que vemos que no les puedes decir a algunos chamacos el día de hoy que no. Anteriormente han cambiado los factores, tiene mucho que ver con el tipo de drogas que se consumen, pero también por fenómenos en cuestión de roles que se han ido deteriorando a nivel social. Y si lo observamos, pues los roles se han modificado y por consecuencia la sobreprotección ha generado jóvenes de cristal, con una resistencia a la frustración nula, O sea que les dices que no hay una de dos, o te quieren agarrar a madrazos o se quieren suicidar, o quieren cometer factores de verdad de mucho riesgo, y tiene que ver con estos aspectos. Que si yo no he sanado mi infancia, voy a querer sanar en ti, hijo, en ti, pareja, en ti, amigo, en ti, hermano, voy a querer sanar y vivir lo que no pude sanar. Y el codependiente podría parecer que es una finísima persona, pero en el fondo es un perezoso psicológico. Quiero que el otro haga por mí lo que yo no he tenido el valor de hacer. Y así es como se dan esas bellas relaciones que terminan en matrimonio, ¿no? Mira, yo te voy a hacer feliz a ti, tú me vas a hacer feliz a mí, y ya volteaste a ver si este güey es feliz. Digo, de entrada, porque a lo mejor te está ofreciendo cosas que no tiene. Y ahí es donde empieza el problema del rescate, ¿no? Yo voy a quitarte ese dolor que dejaron en ti, tú a mí. No, ¿qué crees que no opera así? Cada quien tiene que barrer la parte de la banqueta que le toque, claro, de su propiedad y sobre todo a nivel psicológico. Claro, y sobre todo tú hablas del dolor y nos olvidamos que el dolor, dice Luis R. Brito, el dolor es ese patrimonio intrigante de los seres vivos. O sea, el dolor intriga a tu favor. Y dice, y te duele, no para que sufras, te duele para que cambies. Y si tú evades el dolor, pues lo evades temporalmente mientras andas ocupado rescatando al otro. Pero cuando dejes tu objeto de adicción, que es el rescate, el dolor llega otra vez y llega otra vez. Y cuando tú sientes dolor muchas veces por algo, entonces el dolor ya es sufrimiento, ya es recurrente. Vamos a leer algunos saludos. Vi que se conectó por aquí Samuel de Centis. Saludos Samuel de todos. Tú que me preguntabas, Jonathan, aquí está Samuel, ya se unió. Entonces, a ver, siéntate ahí, no te preocupes. Saludos a Leticia Aguilar del Samadi, a Elia Sendejas, Ismael Flores se unió, es otro Ismael Flores,
Dani Boy dice saludos al padrino Robertote desde acá, desde Celaya. Saludos a mi nuera Pame, que se unió también, a Ángel Zúñiga, Ricardo Rafael Rodríguez Hernández, a Raúl Zamudio allá en Peribán. Saludos. Alejandro Espinosa, excelente trabajo y bonita tarde. Omar Sandoval Camacho, saludos padrino, siempre es un gusto escucharlos, gracias. Irma Monroy, saludos Junior, saludos Roberto Gutiérrez, los quiero y los extraño, les mando un abrazo con mucho cariño, gracias. Saludos a Mopeta, a Virginia Tafoya, Karina Dosal, Mónica Miranda, que se unieron, Elizabeth Mendoza, dice, yo sé de lo que hablan y es muy doloroso salir del círculo vicioso del rescatador. Sigue, así es. Alejandra Espinosa, Keren Bautista, mi nieta, se unió, saludos, Andrea, yo te digo Andrea. Ricardo Espinosa Román, saludos desde acá, quién sabe desde dónde, pero dice desde acá. Ahí el Richard de Samari, un abrazo. Y también hablaba Susana ahí, pero de su esposa. Ajá, me preguntaron a qué hora estaba Acapulco. Están varados en Acapulco. Sí, no se pudieron salir de ¿Te acuerdas de una película horrible que se llama Perdidos en Tokio o algo así? Sí. Bueno, pues ellos están atorados en Acapulco. ¿Sabes qué es lo peor de estar en Acapulco? Que tengas vista al mar y no te dejen meter a la playa. Algo están pagando, algún carro están exhaustando. Irene Trejo, saludos. Salvador Chava Sagún, allá en Santa Rosa, California, saludos Chava Sagún. Rosy Flores, Rosa Olivares, mi total admiración a ustedes, gracias. Pati Piña se unió también allá en Catepec, viene siendo Maribel Tinoco, Fernanda del Samadi, Lu Rendes, Lucy, ¿cómo estás? Elena Marquesitos se unió también del Samadi. Cristian Leblanc, aquí en Cotlán, Lisa Güero, hola, buenas tardes, gracias por esta transmisión, saludos desde Iguala Guerrero. Javier Plata, Cordero y Ángela Martínez se unieron, saludos Javier, gusto en saludarte. Lisa Güero, ya decíamos, Alondra, mi nieta Alondra se unió, a su papá y a su abuelo, yo creo que más bien a su papá, pero bueno, pues yo me sumo. Saludos a Alejandro Espinosa Román, y a todas las personas que están compartiendo con nosotros. Mopeta, dice Mopeta J, en este 24 horas, compitas, saludos. Tlali Ruiz Esparza, saludos. Boni Nava, saludos tío Roberto y un saludo a Robert. Saludos Boni, gracias por conectarte. Olivia Holguín, a toda la gente que se ha unido y a todos los que lo harán más tarde, un saludo, gracias por su conexión, por su tiempo. Vamos a continuar con el tema acerca de, estamos viendo dentro de las manifestaciones de la codependencia, el rescate. Ok, adelante, Roberto. Sí, sería importante en cada una de las manifestaciones hacernos algunas preguntas, Roberto, que si tienen alguien después de escuchar el audio o ahorita en tiempo real, las apuntaran y las contestaran de verdad, porque le dan un sentido a lo que yo puedo medir en cuestión de mi nivel de codependencia, pero sobre todo qué fenómeno está generando en mi vida. ¿Qué rol ocupo en mi hogar? ¿Por qué el rol es importante? Lo comentábamos, cómo se gesta la codependencia y sobre todo el rescate. Los roles están bien definidos, nos gusta o no, vivimos en una sociedad donde el varón es proveedor y la mujer es formadora. Ajá. Que con los problemas sociales y económicos muchas veces se tienen que compartir esos roles. El problema es que si la enfermedad, ya sea de adicciones o de algún factor externo, llega a pegar en la familia y el proveedor deja de ser proveedor, o sea, el padre agarra el alcoholismo, empieza a padecer la enfermedad del alcoholismo y abandona su rol de proveedor. Entonces la formadora se tiene que recorrer un escalón para convertirse en proveedora. Y casi siempre el hijo más grande o más representativo en cuestión de fortaleza, no física, sino también psicológica, se recorre al rol de formador y empieza a cubrir factores que no le corresponden. Hablábamos de que el niño necesita llenarse emocionalmente, es como un tanque emocional que necesita estarse cubriendo, llenándose. La madre, al estar constantemente cubriendo las necesidades del hogar económico, se abandona el rol y poco pueda afectivamente. La niña recibe poco alimento o el niño recibe poco alimento emocional, que es el que da la madre, el alimento emocional. Y el padre no está en su rol, empieza a jugar el rol de formador, y cuando cubre ese rol, entonces le dan una dosis de alimento afectivo.
La abrazan, la apapachan, hija, yo no sé qué haría sin ti. La mamá no pela para nada a la hija, pero el día que se sube en un huacal para alcanzar la estufa, para hacerle de comer a sus otros hermanos, la abraza, llora con ella y le dice, no sabes cuánto me has apoyado. En ese momento se acaba de gestar un rescatador. El sacrificio personal va a recibir alimento afectivo. No sé si te acuerdas, y si no te acuerdas, yo te recuerdo de una canción que le cantabas a una señora que tiene una carga genética, que tengo una carga genética muy fuerte con ella, que le cantabas una canción que se llama, no directamente a ella, pero en una ocasión te cantabas una canción que se llama Lámpara sin luz, y que le decía, eres como una Biblia sin Jesús. Era terapia subliminal. Sí, y aquí la pregunta es, ¿qué es una cuidadora sin alguien a quien cuidar? ¿Qué es una enfermera sin un enfermo? ¿No? ¿Qué es una rescatadora sin alguien a quien rescatar? Y eso sería parte de, a veces, de entenderlo, y hasta para los jóvenes. No lo tengo platicado con un jovencito en sesión, y me decías que de verdad, no es mal parecido, y bien aplicado el chavo y todo. Y me decías que no sé qué me falta, le digo, pues enfermedad, cabrón, o sea, pues sí, o sea, que no te anda cuidando, ya tiene que ir por el billar, por el pinche adolescente alcoholizado y que la maltrate y demás, tú no le das problema, la sacas en el carro que te presta tu papá, la llevas al cine y todo. A veces es importante entender que al otro le quedaste grande por el simple hecho de no estar enfermo. No es personal, el otro necesita un objeto de adicción, porque si se queda en él, su creencia le marca que va a ser un dolor con el que no va a poder convivir, que no va a soportar. Paradójicamente, sin darse cuenta, le está invirtiendo al trabajo del otro. El rescatador tiende a decir eso, constantemente, es que se fue esta persona y siento que me quedé sin nada. Y si eres un terapeuta medio confrontador, medio cabrón, no parece, te quedaste sin nada, güey. Todo lo enfocaste en la otra persona. Así es. Y casi siempre el rescatador, sospechosamente al final del drama, se siente robado, se siente traicionado y argumentando que todos son una bola de ojetes que no supieron valorarlo y que le habían dicho bien claro que hacía la vida. Sí, perdón, porque acabas de tocar otro punto del rescatador, que también va a pasar al papel de víctima. ¿No? Sí, el papel de víctima le encanta. No sé tú qué piensas, Jonathan, acerca de este tema que estamos viendo. Nada más déjenme hacerle una observación por ahí, puso ahí. Jonathan, dije, no, porque lo hace el público. A Irma Monroy dice que la imagen está congelada como si fuera una fotografía. Checa tu internet, Irma, porque la imagen está fluyendo muy bien. Y aquí los ajustes que se hicieron quedaron perfectos. En sí, estamos viendo nosotros para estar así estamos monitoreando y eres la única persona que nos hace esa observación. Entonces, puede ser que tu internet de repente algún atorón por ahí tuvo. A veces es necesario inclusive reiniciar un poquito, más bien reiniciar. Entonces, espero que se corrija esta situación. Jonathan, ¿cómo ves este tema interesante de la codependencia? Porque definitivamente muchas cosas que pasan por normales para la gente que no ha oído ni siquiera mencionar la palabra, caen dentro de ese esquema. Así es. Yo creo que es un poquito álgido este tema, padrino. En mi caso, ¿no? Personal, creo que estuve atendiendo algunas de mis adicciones con ayuda del programa. Estuve dentro de una agrupación, pero no asistí a la terapia ni tampoco busqué algunas otras contribuciones, ¿no? O ayudas. Entonces creo que yo estaba precisamente volcándome en ayudar a otras personas y decía que era lo que decía que dicen las tradiciones que yo debo de llevar a cabo, ¿no? Y lo que también mandan los principios. Yo creía que estaban no correctos, pero desatendí mi salud, la física y mi salud mental también la desatendí. Desatendí muchas cosas que yo tenía que resolver ahí dentro de mi hogar y en mi persona por estarme volcando hacia el exterior. Y entonces se hizo una bola de nieve al paso de los años, hasta que ya se convirtió en algo insostenible y claro que tuve consecuencias ahí en la relación con mi esposa, en cuestiones dentro de la agrupación también, o había muchas cosas que yo no había atendido. Yo sentía que estaba bien, pero creía que estaba actuando bien, ¿no? Pero al final me doy cuenta de que en realidad estaba yo volcándome hacia los demás, ¿no? Estaba tratando de rescatar
a otras personas y decía que lo estaba haciendo bien, ¿no? Cuando en realidad lo que estaba haciendo era evitar atender los problemas que yo ya desde hace años traía ahí cargando en mi interior, pues que no los quería atender, ¿no? Le huía al dolor, como tú decías en ese momento. Claro, fíjate que esto es típico y lo comentaba Roberto en la sesión pasada cuando hablábamos de los aspectos generales de las manifestaciones de la codependencia. Todo adicto es codependiente y de hecho eres primero codependiente y luego eres adicto. Porque muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestra seguridad. Mira, yo no sé si sigue conectado Samuel Vicentes, a quien le mando nuevamente un saludo y le reitero mi respeto y el afecto que siento por él. Mucha gente del grupo lo conoce, él es el presidente de la estructura de grupos de Cuarto y Quinto Paso y es el representante del movimiento de amor y servicio en México. Y hablábamos del fenómeno que se está presentando actualmente con el virus que nos ha puesto a todos en jaque, y de estos grupos a quienes, con el debido respeto, yo no les apruebo, no soy quien, pero sí puedo emitir de manera respetuosa mi comentario, que siguen haciendo experiencias, que ya les urge abrir los grupos, porque mucha gente necesita la experiencia. Ahí hay una gran beta de necesidad de rescate, ¿eh? Es que la gente necesita ir a hacer su inventario, necesita ir a vivir su experiencia, sí, pero para que puedan vivirla necesitan estar bien sanos. Y exponerlos en estas instancias realmente, que creo que más que ayuda, a veces es una manifestación de la codependencia. Tenemos que aprender a esperar. Y no por mucho madrugar te amanece más temprano. Hay un verdadero problema, comento Roberto, de estos grupos que no han parado, que siguen haciendo experiencias porque la gente necesita hacer su experiencia, sí, pero necesitan estar sanos en primera instancia. ¿Y cómo vas a ayudar a alguien si tú también te estás... obviamente lo puedes hacer poniéndote en riesgo, pero no de manera irresponsable. Un riesgo siempre va a existir, pero es como decir, alguien que está trabajando con personas que tienen el virus, yo los voy a ayudar sin ningún equipo de protección. Oye, espérame, esa no es ayuda, eso es una temeridad que ya raya en lo enfermizo, en lo patológico. Entonces, cuidado, porque en los grupos de autoayuda se da mucho esto, ¿eh? Hay muchas personas que van en pos del rescate y le llaman servicio. Y obviamente el servicio tiene que ser equilibrado bajo una base que se llama sobriedad, y sobriedad implica equilibrio o un saludable equilibrio en todas las áreas de tu vida. Y por otro lado también va muy relacionado con la autoestima. Y la autoestima, como un pilar fundamental, tiene el autocuidado. Yo daba una conferencia hace poco que se llama Autoestima y Autocuidado, y muchas personas no se cuidan en esta época por falta de autoestima. No les alcanza la autoestima para cuidarse a sí mismo. Una vez que has satisfecho tus necesidades básicas, atendido con tus compromisos y con tus obligaciones, entonces sí es servir lo que tú quieras y hasta donde te alcance. Pero sí se confunde mucho también en las agrupaciones el concepto servicio por un síntoma de la codependencia, que es el rescate, una manifestación de la codependencia. El Dalai Lama del Tíbet decía acertadamente, le preguntaban si le gusta meditar, ¿no? Y decía así, de preferencia con el estómago lleno, ¿no? Si yo no tengo cubiertas mis necesidades, en la cima lo dicen de una manera más dura. Dice, te recomiendan que vayas bien comido, bien dormido y bien satisfecho en sus aspectos sexuales, porque si no, muy factiblemente vas a empezar a proyectarlos. Alguna vez, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, ir al súper con hambre. Sí. Y compras cosas que dices, y ya después de cosas, ¿para qué compré mermelada de arándanos? Y yo, ¿cómo no? O sea, que no me gusta lo dulce, pero en ese momento todo se te antoja. Muy probablemente cuando esté yo en el proceso, si yo no he trabajado, si quiero trabajar con una tercera persona, y yo no he trabajado esos impactos psicológicos, esos vacíos que yo puedo tener y que me llevan al rescate, no me voy a dar cuenta que a veces necesito apuntalar antes de quitar, Roberto. Y hay quien dice, es que
a veces ni siquiera se respeta esa parte. Es que define ahorita, es que ahorita no puedo definir. Es que tienes que dejar a tal persona, ya te diste cuenta que es destructiva para ti, sí, pero no sabes si el otro sustenta la figura ausente del padre, si sustenta la figura ausente de la madre. Ahorita le quitas a esta persona el sustento. Entonces es como decir, vamos a quitar este pilar, sí, pero apuntarla, vamos a quitar la trave, necesitas apuntarla, porque si quitas al primer rico te viene todo para abajo. Y por eso hay personas que lo dicen, y lo dicen abiertamente, siento que mi vida se derrumbó. Exactamente, porque estaba basado de mí, de verdad, no, dentro de mí, dentro del proceso. Hay personas que en el proceso dicen, es que todo se cayó, pues es que sobre qué lo apuntalaste, y muy probablemente lo apuntalaste en las necesidades de terceros. El rescatador es buenísimo. Yo les comentaba en una ocasión a unas personas, algunos desde niños sabíamos el estado de ánimo de nuestros padres, nada más de oír cómo entraban. No, ni de verlos, o sea, nada más de oír cómo entraban. Yo convivía mucho con una persona que usaba su portafolio y sus zapatos de mocasín. Y nomás de oír cómo entraba decía, puta, va a haber bronca, cabrón, ¿no? O sea, ya que y eso no es lo delicado, Lo delicado es que el codependiente aprende, el rescatador aprende a leer muy bien los estados de ánimos del otro, pero tú le preguntas cómo estás. En una ocasión le decía a una persona, me dice, es que tengo muchísimo sueño, ¿no? En el grupo, dice, es que ya me estoy durmiendo. Y yo me dice, pero llego, ceno y se me va el sueño. Le digo, es que tú no tienes sueño, güey, tú tienes hambre. O sea, no alcanzas ni siquiera a reconocer tus necesidades. Hay personas que dicen, se me olvidó comer. Esos son los que confunden, confunden el amor con Si no alcanzo a reconocer, eso es lo peligroso, que el rescatador está tan pendiente del otro que empieza a perder su propia sensibilidad, pero la sensibilidad para reconocer sus propias necesidades y lo que requiere. Y desgraciadamente, pues hace rato decías tú que se confunden algunas cosas, ¿no? Y el problema aquí es que a veces confundo la necesidad de hacerme cargo de alguien a las ganas de querer hacer una vida con alguien. Y hay mucha distancia. Y a veces confundo mi soledad con el deseo de paternidad. Y son decisiones que catapultan tu vida en sentidos bien diferentes. Sería importante cuestionarnos. La parte de lo que te dé el proceso, parte de tener conciencia, que es una palabra compuesta que es con conocimiento, de causa de, sería importante preguntarme cuáles fueron las disyuntivas, o sea, las salidas que fui tomando, que de querer llegar al norte terminé en el sur, ¿no? Y creo que la mayoría de los que padecemos la codependencia en algún momento nos hemos preguntado, cuando estás sentado a veces en un juzgado, ¿no? ¿Cómo llegué aquí, cabrón? O sea, no era mi plan, ¿no? O sea, la verdad es que no era mi plan nunca. Creo que nadie se casa para divorciarse, creo que nadie tiene hijos para abandonarlos. ¿En qué momento me comencé a perder? Y a veces tiene que ver con roles, por eso la pregunta, ¿qué rol ocupaba yo en mi hogar, ¿no? ¿Qué rol tengo yo en mi hogar? Y si el rol que llevo es el que realmente me corresponde, pero sobre todo lo más importante, si me sé mover entre roles. Una de las características de las familias codependientes es que los roles son rígidos. Exacto, son inamovibles. Y el salvador es siempre salvador, y el héroe siempre es el héroe, y la mascota siempre es la mascota. Y vamos viendo personas que están en un velorio y están contando chistes, ¿no? Claro, y en el tema de las adicciones, el adicto siempre es el chivo expiatorio. Sí, es el objeto. Es el villano favorito. Exactamente. ¿Recuerdas que en una ocasión llegamos, si nos escuchan por la radio, oye, le mandamos un saludo? Por cierto, aquí está Carlos para presentarlo. A ver, asómate a la cámara para que te vean. No, que salgas, porque no te ves eso. Dale una seña que no se obscena, nada más. Okay. Ha estado trabajando con nosotros Carlos. Ustedes saben que estamos aquí en la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia. Nuestro lema es la expansión de la conciencia y estamos en horario hábil para nosotros, pero este es el único horario que nos queda disponible para transmitir. Quiero hacer una observación, Roberto, porque hay un mensaje aquí interesante de Mora. Dice Mora, ahora que lo necesitaba suyo.
Mora AR, hola a todos. O sea, nosotros de retorno. Hola a todos, estoy realizando un diplomado en adicciones. Estos temas son de gran utilidad. ¿Cuáles son los horarios en los que van a transmitir? Ojalá pudiera tomar el tema más adelante, claro, de espiritualidad. Estamos retransmitiendo los lunes, pasadito de la 1 de la tarde. Hoy iniciamos un poquito tarde porque el internet no estaba funcionando bien. Ya se corrigió la falla, iniciamos un poquito tarde, pero es a la hora en la que vamos a estar transmitiendo. 1:30, ¿no? Una y media. Entonces, te hacemos esta observación, gracias por tu interés. Y los programas se quedan grabados. Los puedes ver a cualquier hora, no necesitas ser en vivo, sino los puedes ver a cualquier hora. Entonces, gracias a se comunica Rogelio Reséndiz Senior, Fidel Castellano y Virginia Sánchez Hurtado también. Continuamos, para no perdernos tanto la línea. La secuencia. ¿Recuerdas que en una ocasión fuimos a hacer una experiencia a Tapalpa? Nos invitaron. Allá en Jalisco, casi esquina con Colima. Hermoso, ahora sí que arriba de las nubes. Ahora sí que en un rinconcito del cielo andando por allá. Un rincón cerca del cielo. Y a mí me llamó la atención que llegamos y la persona que nos recibió, yo no sabía qué escribir. Y yo, lo que necesiten, yo soy médico. Yo dije, bueno, pues es siéntate. No, pero es que yo soy médico, sí, pero siéntate. Sí. O sea, vienes en calidad. Es comodísimo relajarse. De verdad. O sea, el platicar yo con una persona que se acaba de comprar su carro y mismo cabe, ya va a la tienda aquí a la vuelta y lo saca y le da 3 vueltas. Y le decía a los que manejamos, la verdad lo que queremos es no manejar. Bueno, si fuera perro le echaba una mierda. Y la verdad es que es comodísimo cuando sueltas y dices que pues tú vienes manejando, ¿no, Jonathan? Yo me relajo, puedo ir en el celular, puedo descansar un rato. La verdad es que a veces es tan difícil saber soltar un poquito, sobre todo cuando está asociada la pertenencia, el amor, la compañía con el tengo que. Mi rol es estar salvando, estar salvando, y desgraciadamente, bueno, pues si ojalá eso lo entendiéramos a nivel grupal. En una ocasión yo platicaba con una persona y me decía, es que los escribientes son los más importantes. Le dije, discúlpame, pero no. Sin escribientes sigue habiendo grupo. Y sin conciencia no hay ni grupo, ni escribientes, ni mucho menos. Necesitamos estar bien los padrinos, y aquí trabajamos de manera diferente. Aquí dejamos que los padrinos descansen, que coman, porque un padrino bien descansado es un padrino que está atento en el trabajo. Sí. Desde el punto de vista muy personal. No, habrá que además neurofisiológico. Dicen que para rendir hay que comer y dormir. Es fundamental. Digo, obviamente el ayuno y el sueño proporcionan un estado óptimo para determinados tipos de trabajo, pero el exceso, como en todo, el exceso hace daño. Sí. Entonces sí debe haber un equilibrio, y por supuesto que los estudiantes tienen un lugar especial. Claro. Y una atención concentrada, porque son los que en ese momento están más vulnerables. Exactamente, pero necesita estar bien quien les va a servir. Pues tú ves un restaurante donde están en estado deplorable los que allí están y nunca vas a regresar, definitivamente. El rescate tiene esa connotación. La segunda pregunta. ¿Soy adulto que educa, pone límites y doy seguridad a mis hijos? Porque si no quiere decir que hay un problema ahí severo en cuestión de roles. Sí. Sobre todo en cuestión del rescate, que lo comentaba yo anteriormente, culturalmente es muy bien visto. Y a veces se confunde el aspecto de autoridad con el hecho de compadrazgo, de amistad, en un afán de querer salvar al otro de que viva cosas, pero que no son traumas de ellos, sino son traumas míos. Hay quien dice, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que no tuve. Sí, les vas a dar reclusorio, les vas a dar anexo, les vas a dar clínica, cosas que tú no viviste, porque al otro le estás quitando algo que es elemental, lo estás dejando que se vacune y se prepare. Tú decías algo elemental, Roberto, ¿por qué le cuesta tanto trabajo al rescatador aprender? Y es un fenómeno muy marcado. O sea, el rescatador, casi siempre cuando te lo encuentras en tu vida, no eres el primero que le rompe el corazón, ¿no? El rescatador, y hasta te dan el manual, ¿no? De verdad. No, y lo que más me dolió fue lo que me hizo esta persona. De verdad, a veces yo le decía a unos compañeros en un proceso terapéutico, les decía que ustedes ya no necesitan teoría, lo que necesitan es práctica. Nos vamos a ir a un Sambors, a un Talks, a un Lips. De todos modos nos pagan la publicidad, nos pagan.
Y nada más ahorita. Sí, y van a empezar a parar origen las parejitas que se están poniendo de acuerdo para que escuchen la bola de pendejadas que dicen. ¿Sí? Y se reflejen ustedes lo que han vivido con uno. ¿De verdad que me vas a querer para siempre? Uno le dice, claro. ¿De verdad que vas a ser feliz? Sí. Y a mí me gustaría tener una pareja para cuando lleguen las noches sobarle los pies y dar un masajito. Ya te lo dijo bien claro tu suegra, no lava ni sus calzones, entra a ver cómo está su recámara. Hay suegras buena onda que te dicen, pásale, para que veas cómo vive el otro. Y si con todo y todo le entras, así casi como cuando venden un carro y te dicen, trae esto, esto y esto, fírmame la responsabilidad de que en las condiciones que te lo están llevando, te haces responsable. Pero el rescatador no lo alcanza a ver, no va tomando memoria. Podría parecer, sobre todo el rescatador, Roberto, en este sentido, podría parecer que no genera memoria. Y se la aplican una vez y se la aplican otra vez. Iba a hacer un comentario, no es terapia, padrino, me cae, pero conocemos una persona que le ha quitado como 10 grupos. No, pero eso ya es un caso patológico. Ya va, lo abre, le mete, porque los grupos cuestan, ¿eh? Sí. Digo, si no vive entre ellos, porque ¿quién es que vive de los grupos? Yo muy cabrón que vive de los grupos, la verdad. O sea, pero pues sobre todo porque son bien macanas, la verdad, estamos acostumbrados a que todo es un regalo. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo generar memoria? Y abre un grupo, lo acondiciona, lo levanta, y de repente llegan 2 o 3 puntos y va para afuera otra vez, y siempre es la misma queja, ¿no? Y digo, ok, una vez es entendible, 2 veces es entendible, pero después, ¿qué está pasando? ¿Se escucha el micrófono? Dice que se escucha mucho eco. El micrófono reduce mucho el eco. El micrófono reduce mucho el eco. Bueno, lo vamos a checar, que a veces es difícil hacerlo de esta manera. Esperemos la reflexión la ponemos sin tanto eco. Porque si algo pierde, si algo hace que el enfermo pierda la memoria es el victimismo, Roberto. Jonathan, Carlos. Las personas aprendemos en base a salir del papel de víctima. Sí. Yo le llamo el síndrome de Lupita D'Alessio, ¿no? ¿Cuántos divorcios lleva la señora? Y el primero le salió un macho, el segundo golpeador, el tercero vividor, el cuarto, el quinto homosexual, que digo, se le anotaba hasta con la luz apagada. Pero el problema es que toda la culpa siempre fue el otro. A mí Lupita D'Alessio me hace una mujer muy guapa de joven y tiene una voz preciosa la señora. Yo creo que si desde la primera vez hubiera dicho qué parte de que esta relación no funcionara, qué responsabilidad me toca, en qué me equivoqué, tal vez hubiera sido el único divorcio. El problema es que cuando yo me victimizo, pierdo la experiencia. Y cuando pierdo la experiencia estoy condenado a repetir. Y desgraciadamente parte de la estructura psicológica del rescatador es el victimismo. Creo que de las manifestaciones de la codependencia, la que cuesta más trabajo salir y madurar es el rescate. Porque como hay victimismo, no queda memoria. Y el otro vuelve a entrar igual de vulnerable a la siguiente relación. Y a la siguiente relación, pero cada vez más deteriorada y más resentido a nivel social y psicológico. Claro, y a nivel de adicciones esto es muy marcado. El rescatador, al precisamente estar sacando de la bronca al hijo, al hermano, al esposo, al papá o a la hermana o a la hija, le roba la experiencia también al otro. Sí. O sea, tú lo has dicho, Roberto, el rescatador es un ladrón de crisis. Si tú le robas la crisis al otro, le robas la experiencia y la oportunidad de aprender. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos inmersos con esta sintomatología? El gran problema con el rescatador es que está obsesionado con querer salvar al otro de las consecuencias de sus acciones. Y todo esto lo está haciendo, le está sirviendo de red de protección una y otra vez. Hay un problema, decías algo del ejemplo que ponías ahorita. Federico Nietzsche decía, el infierno son los otros, ¿no? O sea, hablando de esto, de no querer asumir la responsabilidad de la parte que a ti te toca. Y tenía yo un maestro que así me decía, ¿no? Cuando yo me quejaba con él, mi maestro de meditación me decía, claro, el infierno son los otros, ¿no? O sea, tú estás muy bien. Y acerca del tema de la espiritualidad, tengo un amigo sacerdote, que es amigo mutuo Roberto, y él me decía, Roberto, quítate de cuentos, ¿no? La espiritualidad no es una pobreza franciscana,
porque alguien que toma la corriente franciscana es alguien que se preparó especialmente para ser un renunciante. La persona común y corriente, o a veces común y silvestre, esa persona no va a poder ser espiritual con los bolsillos vacíos. Es muy difícil ser espiritual con los bolsillos vacíos, sobre todo cuando no tienes un proceso de reeducación de tu ego para soltar todo, y la verdad digo, quién sabe qué tan sano sea. Si tú vas a manejar un desprendimiento de ese tipo, cerciórate de no tener hijos que mantener y una pareja demandante, porque además ese fue el compromiso, que te va a decir, oye, está bien que crezcas espiritualmente y que rescates y le des a otras personas y compartas por allá, pero pues por lo menos aquí paga los recibos que nos corresponden, ¿no?, de lo que consumimos. Entonces, lo vemos aquí en la clínica. El rescate es uno de los principales síntomas de la familia, y el gran problema con muchas familias que tienen un adicto es que solo cuando internan a sus familiares, cuando se vienen a enterar que están afectados de una enfermedad que se llama codependencia, que tiene diferentes manifestaciones, diferentes rasgos, y uno que es fundamental cuando hay un adicto en casa es el rescate. Está el rescatador trabajando de tiempo completo, vive en un estado constante de alerta. El estrés se ha vuelto también una adicción, porque el gran problema es que cuando nos internan, Roberto, dicen, ¿y ahora qué hago sin mi dolor de cabeza? Entra a veces más en crisis la familia que la sí, por supuesto, y lo decimos con el debido respeto. A veces, y casi siempre, batallamos más nosotros con la familia que con el interno, porque no tienen su objeto de adicción, el que me permite fugarme de mis sensaciones y mis emociones dolorosas. Lo decías ahorita, Roberto, de manera muy clara, ¿no? Es más fácil ser padrino que ser ahijado, porque como ahijado te vas a tener que confrontar con tus propios demonios. Es más fácil ser un psicólogo que ser un paciente. ¿Por qué? Pues porque tú estás viendo los toros desde la barrera, y el otro, cuando hace contacto con lo que nunca ha querido hacer contacto, va a estar como tlaconete en sal, ¿no?, revolcándose de lo que le duele. Porque también por un mecanismo de defensa natural, el ser humano trata de evadir el dolor. Y tú lo decías, un terapeuta, un padrino o un amigo que tenga conocimiento debe ser confrontativo y debe ser un experto frustrador, o sea, cerrarle las salidas que el otro va a buscar para no hacer contacto con lo que al hacer contacto va a sentir mucho dolor, pero le va a sanar. ¿Cuál es la diferencia? Hay un dolor que sana y hay un dolor que nada más lastima. A veces cuando llega la persona a terapia y dices que yo estoy viviendo esto y esto con fulanito, fulanita de tal, y me pasa esto, me pasa aquello, el otro, y todo eso me duele, y por eso vengo a terapia. Y la pregunta es, ¿y te duele para hacer algo o te duele nada más para quejarte? Si el dolor te alcanza para hacer algo, ¿qué crees que te va a doler todavía más? Pero vas a sanar. Y si lo que quieres es quejarte, bueno, pues habla la línea psíquica de Walter Mercado, ¿no? O busca otras opciones en donde pues, te van a dar tu pastillita, te van a dar tu mejoralito y vas a no nos dan tampoco dinero por hacer publicidad de mejoralito. No. Ok, bueno. Entonces, parte de esto es dentro del esquema de las adicciones. De hecho, no puede haber un adicto sin un rescatador. Así, ¿y sabes cuándo es cuando cambia el adicto paradójicamente? Cuando el rescatador empieza a trabajar su necesidad de ser necesitado. Para ser filántropo, posiblemente ser millonario, ¿eh? Para ser milagros. Filántropo. Filántropo. Sí, hay quien dice que me gustaría ayudar a mucha gente. Sí, primero hablando. Sí, la verdad, eso no puede ser ayudar sin Vamos a mandar unos saludos. Saludos a Mike López, que se unió. Por aquí he visto un comentario amplio. Rogelio recién dice: en el pasado no comprendí cuáles fueron mis ciertas carencias como para creer que debía proveer, cuidar y hasta proteger a las personas con quienes convivía. Los prejuicios sociales que existían en mi mente no permitían razonar esas situaciones para después en el proyecto de recuperación. Bueno, pues gracias Rogelio por tu comentario. Saludos a Claudia. Normalmente siempre decimos lo que nos hacen y no lo que nosotros hacemos. Eso lo entendí por ti, Roberto Gutiérrez.
no sé de cuál de los dos se refiera. Saludos desde Querétaro, Claudia. Sí, me dice a mí, yo he trabajado con ella. Lorina Castro, saludos. Por aquí ya, fíjate, sirvió un contacto de alguien que le pide datos a Mora del diplomado que está tomando, que bueno, excelente. Saludos a Silvia Domínguez, Roger Sanz, saludos desde Querétaro. Uriel compartió el stream, gracias Uriel. María Eugenia Santamaría, saludos. Se unió Alejandro Gutiérrez, mi hijo, tu hermano Roberto. Saludos Alejandro, a ver cuándo nos haces el honor de venir a compartir tus conocimientos aquí con la comunidad. Alejandra Lozano, Ale, saludos Ale a todos ustedes. Beto Boxer, a ver qué horas de conectarse dan. Sí. De compañito, primero saludos allá a Reynosa, Tamaulipas. También llegó un mensaje de ahí el Wiman. Sí, también. Ok, ¿no es programa para mayores? Sí, pero pasa. Pero de edad, ¿verdad? No de estatura. Está bien, Wiman, no te preocupes. La jirafita no la pasó, pero de edad. Bueno, Silvia Domínguez Hernández, para totalmente hacer algo, no sé a qué te refieres. Elizabeth Mendoza, gracias. Saludos también a Uriel Rosales, Rogelio Reséndiz, dice tarde pero sin sueño, un fraterno abrazo a quienes integran Radio Humanismo. Gracias Rogelio, allá en León. José Luis Domínguez, saludos del grupo El Sembrador. Buenas tardes, saludos Paco Flores se unió, y Virginia Sánchez también. Saludos a todos, a todas, gracias por estar conectando. Gudita Martínez acá en el Estado de México, Eide Castillo, saludos desde Valle de Chalco. Se conectó también Marta Márquez, Roberto de ella, ¿dónde está? Está en Santana. Anaheim. Rodolfo Simbrón, saludos. Y bueno, pues a todos los que se han conectado, que son bastantes, les agradecemos. Para darle continuidad al programa, pues no podemos enviarles saludos a todos, pero sí nos comprometemos a contestar su saludo en el chat posteriormente. Okay. Continuamos entonces. Es amplísimo el tema del rescate, pero yo creo que ya le vamos a empezar el control, porque si no, pues nos vamos a aventar un mes con codependencia, ¿no? Entonces, no sé si pasamos el tema de control. Pues no sé, pasamos ya de control, que también es igual de fuerte. Van de la mano, son impatables. Vamos a hacer la introducción, ¿no? La introducción de lo que es el rescate, el control, perdón. El rescate tiene una connotación, habíamos hablado de un pensamiento mágico. Quien no haya tenido la oportunidad de ver el primer segmento, que fue la semana pasada, denle una checada, porque es importante ver cómo opera el pensamiento mágico en el infante. En el infante es normal el pensamiento mágico, el problema es que cuando hay un trauma a esa edad, la persona queda con ese pensamiento mágico como si fuera un niño. Y de ahí empieza mucha de la problemática. El pensamiento mágico, que es el combustible con el que se mueve el rescatador, es: si salvo al borracho actual de mi vida, me va a dejar de doler. El primer borracho que no pude salvar, le entregué todo mi amor, lo amé incondicionalmente y eso no fue suficiente para que dejara de beber. Pero si te salvo a ti, creo que me va a dejar de doler. Este es el pensamiento mágico que mueve al rescatador. Al controlador no mueve otro pensamiento mágico, Roberto. Es que si llego a controlar todo, voy a dejar de sentir el miedo que me generó un entorno totalmente inestable. El controlador por eso está así tu teléfono y lo pone así y recuerda la taza para acá, siéntate bien, Jonathan. Pero no es no, de verdad. Y cree que cuando ya todo está en orden, va a dejar de sentir ese miedo, pero ya cuando está en orden llega Roberto y avienta sus aparatos aquí, pero se vuelve loco, el controlador se vuelve loco. En el fondo lo que mueve al controlador es el miedo. Creció en un entorno de muy poco control. El niño, ¿qué requiere como infante? Requiere un entorno de seguridad. Yo me imagino para un niño despertarlo a las 3 de la mañana y todos para afuera porque el borracho acaba de correr a la esposa, ¿no? O sea, el impacto para un infante, ¿no? El impacto para un niño que le digan, les preguntaba, yo les di la sesión el sábado a los muchachos, y les decía, cuando a un niño le dices que lo vas a llevar a nadar, ¿desde cuándo hace sus maletas? Días antes. No, desde que le dices, y ya sacó sus flotadores, y el niño está esperando. Pero resulta que el viernes
se le ocurrió al otro cabrón, le antojó una piedra, se le antojó una cerveza y de ahí no apareció hasta el domingo. El niño empieza a vivir. Y el problema es cuando se vuelve pareja, Roberto, que le dice el otro, como ya están en terapia, ya tienen grupo, le dice el otro, mira, ya nos estamos calentando, mejor mañana platicamos. Y el otro es, ni madres, ahorita, y me cuelgas y voy para allá, y sabes los desmadres que te hago. O sea, si me vas a mandar a volar de una vez ahorita, entonces espérate a mañana, ya estamos hablando, no, ni madres, ahorita llego, y que salga tu papá y la o sea, este güey no sabe esperar. Pues no, las veces que le prometieron, nunca llegó. Y el problema es que hay niños que le dijeron, voy a regresar por ti, vamos a vivir bien y demás, y se quedaron en una espera eterna, crecieron en un entorno muy poco controlado. Yo me imagino para un niño que tiene su espacio, tiene su entorno, y son casi siempre son hijos de papás que juegan a la casita, y que van empapados de un entorno de sobreprotección, pero generacional. Yo veo con qué facilidad mucha gente se separa. ¿Y sabes qué? Le paramos y a la chingada. Me voy a vivir con mamá, pues con razón le echas valor. A mí me gustaría ver que hasta te cuesten tus pinches berrinches, porque si dices me voy y no tienes a dónde irte, sal a rentarle, Dices, puta, voy a pagar aquí hipoteca y allá renta, y aquí cable y allá cable y todo. No, mejor te aguanto, cabrón, y le metemos chamba a esto. Si vamos a acabar la relación, la acabamos bien. Pero aquí quienes sacan la lengua y sabes que ya me voy, y a cambiar el mundo al niño otra vez. Y ya el niño de repente empieza a ver que ya se saludan los papás de beso y todo, y vamos a ir a decir, puta, y otra vez de regreso, y otra vez separar. ¿Con qué inestabilidad? Mañana vemos controladores, pero a todo, Roberto. Pero con una potencia psicológica que puede utilizar cualquiera de las estrategias que vamos a ir viendo. Y el codependiente tiene esas características. Se estaba congelando. Sí, la imagen. Sí, mira, el control definitivamente está entintado de miedo, como tú lo dices. Es una de las características de la persona controladora. Tiene mucho miedo y esto le lleva a manejar inclusive a veces un perfeccionismo muy neurótico. Obviamente también el control, y eso ya lo veremos más adelante, tiene que ver con el hecho de haber sido avergonzada la persona, y con tal de no volver a experimentar la vergüenza empieza a querer controlar todo y a tener todo bajo, entre comillas, bajo una buena administración de su criterio, de aquello que le calme la ansiedad, pero esto es extenuante. La persona que tiene una gran necesidad de controlar termina agotada, literalmente agotada. Yo he visto muchas familias como llegan agotadas, literalmente. Me volteo para acá porque estoy viendo a Carlos. Llegan agotadas, ¿no? Llegan verdaderamente en el límite. ¿Por qué? Porque han hecho todos los esfuerzos habidos y por haber por tratar de controlar la conducta de una persona adicta que por definición es ingobernable, y entonces es donde tenemos, decíamos, la tormenta perfecta, ¿no? Sí. Imagínate un controlador con un ingobernable. No. Tenemos el escenario para, de veras, las broncas que te puedas imaginar, pero algo más también, cuando es la pareja, las reconciliaciones, que yo creo que Bonnie and Clyde, Romeo y Julieta, se les quedan pendejos, porque son adictivas ese tipo de relaciones. O sea, imagínate un conflicto en donde se rozan las heridas, las lastimaduras que se hacen, y luego la relación totalmente intensa que es dopaminérgica, ¿no? O sea, es una verdadera parranda emocional. Ya que se mantiene. Cuando se pelean, hasta síndrome de abstinencia les da, no entran en síndrome de abstinencia, les hacen unas crudas terribles. Bill W. hablaba de las parrandas emocionales, pero no nada más se viven en lo individual, como pareja también. Se avientan unos dramones tremendos y luego viene la reconciliación, en donde pues todas las sustancias como la dopamina, como la oxitocina, como la serotonina, se van a producir en grandes cantidades y van a andar borrachos de amor, o sea, van a andar totalmente apendejados.
creyendo que ya encontraron la solución a sus conflictos y no se dan cuenta que esto es episódico y que una vez que llegue la calma a la relación de pareja no van a saber qué hacer con ella, porque son hijos del caos, se mueven muy bien en el conflicto. Entonces, de manera inconsciente lo van a empezar a generar otra vez. Y hasta se vuelve una especie de ritual, el enojo, la reconciliación, el distanciamiento, y otra vez estamos, pero obviamente con un papel protagónico por parte del controlador, que es, dice, sí, vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo. O sea, pero le está diciendo, vamos a ponernos de acuerdo, ¿cómo te voy a controlar ahora? ¿Sí? O sea, las técnicas anteriores no funcionaron, o sea, vamos a modificarlas, vamos a tener el mismo esquema pero remasterizado, ¿no? Y empiezan otra vez en es un círculo vicioso que más que círculo es una espiral descendente, cada vez van bajando un poquito más la calidad de la relación hasta que puede llegar a convertirse en algo muy complicado. Lo menos complicado que se puede hacer es que se separen, si no hacen nada por cambiar. Eso es lo menos complicado, ¿no? Pero de ahí pueden derivar muchísimas cosas. Sí, precisamente. La norma no la... comentarios, la norma la desarrollan psiquiatras, adictólogos, psicólogos, sociólogos, médicos. No la hizo el padrino Taller, o sea, no, es gente que se preparó, que estudió lo que estudió, sí, no de la vida. Y les decía yo, ¿para qué la norma de salud pide? Ese es mi sí, tiene azúcar. La norma de salud pide que el primer mes es de contención. Traducción, no hay convivencia con la familia. Y les preguntaba yo a los chavos, les digo, ¿por qué un mes? Y les he preguntado también a la familia y todos dicen, para que valoren. Pues para que valoren, no los traigas a una clínica, llévalos a un lugar donde los maltraten. Digo, si le dices que valoren. No, tampoco. Entonces, no. Es para que lo que tenían en casa y todo, ese mes completo no es para el adicto. Ese mes completo es para la familia. Y entran en un síndrome de abstinencia, Roberto. Porque como no tienen a quién controlar, de verdad no tienen idea lo recurrente que es que cuando el adicto empieza a dejar de consumir, llegan a darnos la noticia de que los papás se van a divorciar. Han estado juntos 30 años y ahorita que este güey está en proceso y ahí la lleva, se van a aventar esa broma, se la avientan. O sea, podría parecer que el síndrome de abstinencia lo que quiere es generar un conflicto para que el controlador vuelva a recibir las dosis de adrenalina, de dopamina y de todo lo que requiere, basado en qué? En tener algo fuera del lugar para volverlo a controlar con el pensamiento mágico. Aquí tenemos un perro muy guapo que se llama el Rocco. ¿Sí lo vieron ustedes? Se parece a su dueño. Sí, me lo regaló mi hermana. Y le dice, el Rocco es un perro labrador. Sí. Y en la clínica anterior era una sola planta, bueno, en donde está el consultorio. Y en una ocasión vi que por el jardín pasó corriendo el Rocco. De atrás pasaron 3 corriendo y dije, pues, ¿qué está pasando? Y salgo y lo que pasa es que lo querían bañar al Rocco. Y el Rocco no se dejaba y lo correteaban. Y ya que lo iban a alcanzar, se les volvía a ir. Y ya de repente se tiró el Rocco y dijo, ya, me doy, ¿no? Se tiró, lo bañaron y cuando apenas lo iban a dejar para secarse, que se les echa a correr y otra vez a atascarse en la tierra. Y dije, este fenómeno yo lo he visto en la vida. Sí, nosotros correteando al pinche Rocco y el Rocco haciendo como que se deja alcanzar. De verdad es impresionante cómo el controlador dice, ya lo controlé. Y de repente el otro le apaga el celular y ya se dio el fenómeno de crisis. Y hay quien de verdad se avienta 30 llamadas en un minuto. Y ya nada más le pone a repetir, con la necesidad de que el controlador, sin darse cuenta, termina controlado por su propio control. Paradójicamente, el controlador termina controlado por su necesidad de controlar. En el afán de controlar afuera lo que no ha podido controlar adentro. En el afán de querer poner en orden lo que no ha podido poner en su propia persona. Y vemos personas que dicen, es que yo soy adicto a la limpieza, ¿no? ¿Sí?
qué bueno, es bueno, y más sobre todo como están las circunstancias, qué bueno que te pongas el antibacterial, qué bueno que limpies, pero hay quien no duerme, y hay quien hasta recorre a los hijos así dormidos, se les empieza a hacer así para sacarles la sábana, y tú, ¿qué quieres limpiar adentro? Que no has podido limpiar limpiando afuera, ¿no? Sí. O sea, llega un momento en que es enfermizo, ¿no? Llega un momento en que ya se empieza a volver tan dolorosa la postura de quererle dar equilibrio y solución a lo que no lo ha podido tener basado pues, en su propia historia, ¿no? ¿Qué fue lo que perdió el controlador? Tranquilidad. Un entorno que como niño lo requería un entorno donde se le diera la seguridad básica. Aquí en el rescate juega un rol muy importante a la mujer, pero en el control, qué importante es quien da la seguridad básica, la fuerza yoica, que es el varón. Casi siempre los que traemos alguna bronca de control, traemos una bronca muy profunda con la figura masculina representativa en nuestra vida, porque es quien oferta la seguridad. Y si hubo adicciones, pues imagínate, yo creo que todos pasamos por la etapa donde creímos que nuestro padre era el hombre más fuerte del mundo, ¿no? Que él todo lo podía, y si hay adicciones, a veces ver derrotado al padre pidiéndole perdón a la taza del baño. Sí. Pues cómo se colapsa esa figura. Poco a poco yo creo que conforme vas creciendo y te vas convirtiendo en padre, vas humanizando a tus padres, pero lo importante es que el niño crezca con esa necesidad cubierta de que su seguridad está en orden, de que haga lo que haga, va a haber un entorno donde él va a poder descansar con la congruencia y con la conciencia de que está en un lugar seguro, donde se le van a proveer sus necesidades de manera adecuada, pero sobre todo que va a desarrollar seguridad posterior y paradójicamente para poder después ofertarla. Y hay personas que de verdad son tan realizadas porque saben lo que están haciendo. Crecieron en entornos donde pueden levantar la mano y decir el por qué. Algunos crecimos en el entorno donde le decíamos al otro, ¿y por qué no? Pues porque soy tu padre, porque yo lo digo, y mientras vivas aquí, tragues aquí, estés bajo mi techo, ya, cabrón, nomás te pregunté por qué, o sea, ¿qué era para que te pusieras tan violento? Porque el otro no tiene recursos. Tú como profesional lo sabes, ustedes como profesional lo saben. Si alguien te cuestiona, pues le contestas. Y si no lo sabes, pues déjame investigo y te lo comento. Pero si yo crezco con una inseguridad muy marcada de ser roto la huella de la humillación, el cuestionante para mí se vuelve reto. Y me vuelvo una persona tan más insegura. Paradójicamente el controlador, si algo padece, es de inseguridad, a pesar de que proyecta tanta seguridad. Y es muy recurrente que el castigador, el que amenazaba con acabar la relación, y todo, cuando se acaba la relación, se queda más atorado. Sí, muy cierto. Yo sí quisiera hacer a manera de aclaración también que el control por sí solo no es algo malo, no es algo negativo. Estamos hablando del control neurótico, del control que maneja una persona codependiente que adolece una adicción. Porque los seres humanos necesitamos una dosis de control muy saludable para sentir que tenemos una buena administración, una buena guía de lo que es nuestra vida y nuestros asuntos que le atañen por añadidura. No estamos hablando de ese control que nos permite alcanzar metas, administrar recursos, reservarnos a veces inclusive hasta opiniones o ciertas cosas. Una persona que tiene control es aquella que ante los infortunios o las eventualidades no se arreda, no entra en crisis, maneja un buen nivel de control emocional. No, estamos hablando de aquella persona que pretende controlar a los demás y que paradójicamente carece de control sobre esa necesidad que tiene. Entonces sí es algo que yo quiero puntualizar, porque no falta quien dice, entonces el control no sirve para nada. No te vayas con la finta. Claro que el control es necesario para que las relaciones humanas funcionen, y precisamente estamos viendo que inclusive como población, pero esto no es típico de México nada más, en el mundo no nos dejamos controlar. Te dicen, quédate en tu casa si no tienes nada que hacer. ¿Y por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no voy a salir? Yo estaba viendo, y eso no es una crítica social, porque no voy a caer en eso. Bueno, sí es una crítica social, pero no es con el afán de exhibir a nadie.
pero no sé cuántas fiestas, pero fue un buen número que en Acapulco que llegó la policía a interrumpir, ¿no? No cargan, ¿sí? Porque había 400 personas reunidas sin tapabocas. Ahora en los Estados Unidos, sí, en un balneario hicieron un festival y había, no sé, algo así como 4,000 personas en albercas y obviamente sin tapabocas, para que se lo ponen, pero nos cuesta mucho trabajo someternos a un saludable control. Y esto se debe a que también tenemos, muchos de nosotros, un conflicto con la autoridad, porque la autoridad que debió educarnos a través de las motivaciones nos controló a veces a punta de golpes, de amenazas, de amenazas, ¿verdad? De que si no te portas bien ya no te voy a querer, ese tipo de cosas. Y cuando hablamos de mantenernos en control, si no hemos hecho consciente esa parte y no la hemos sanado, inmediatamente algo dentro de nosotros se va a revelar y van a darse este tipo de manifestaciones. Ahora, ¿por qué muchas veces una persona adicta se relaciona con un controlador? Pues es porque tiene alguien a quien desafiar. O sea, hoy te voy a desafiar a ti como mi pareja, como no pude desafiar a mi padre o a mi madre porque me agarraban a coscorrones, pero contigo hay confianza, ¿no? Y entonces te voy a estar desafiando. Esto se da en la adolescencia, sí, cuando el ser humano tiene la necesidad de vivir un proceso de individuación, lo va a hacer desafiando a la autoridad, y resulta que la autoridad que más cerca tiene son sus propios padres, sí, y con los padres se pone pero en un plan insufrible, porque yo se los digo a los padres cuando me dicen es que se pone bien loco, yo digo que mi hijo no me quiere. No, claro que sí te quiere. Sí, el desafiarte es una muestra de la confianza que te tiene, porque sabe que tú no le vas a hacer nada grave. No se le pone igual a un patrullero, a alguien en la calle, a alguien que tenga una fuerza coercitiva en donde inclusive utilice la violencia para ponerte en orden. Pero esto es temporal, no puede ser permanente. Es temporal. O sea, el adolescente que no es rebelde en cierto sentido no es normal. El problema es que si sale de la adolescencia y sigue siendo rebelde, entonces tampoco es normal. O sea, ese estado de, esa personalidad oposicionista solo debe ser temporal. Debe ser temporal y hay que manejarla con mucho tacto para evitar que se salga de control. Ahora, efectivamente, un adicto es ingobernable. Pues, ¿a quién va a desafiar? Al que tiene la necesidad de controlar, porque ese es el que le va a presentar resistencia, literalmente le va a dar pelea, ¿no? Y se quedó todo con sus padres. Por eso es que a veces dicen que no hay química, ¿no? Pues lo que pasa es que sí, yo le preguntaba en una ocasión a una persona, a un grupo de personas, ¿qué es lo que le hiciste reclamar a tus padres? ¿Cómo les reclamabas? Por cierto, ¿tú cómo les reclamabas a tus papás? ¿Cómo actuabas tu reclamo? Pues a mi padre no le reclamaba nada porque casi no lo veía, y con mi madre las veces que le reclamaba pues se ponía muy violenta, entonces... ¿Cómo lo actuabas? Con enojo, en silencio, a veces alejándome. Sería importante cuestionarnos eso, porque si volteamos a ver cómo castigamos a nuestra pareja a través del control, no es terapia, ¿no? Sí, algunos nos quedábamos callados. Digo, a veces porque si no te quedabas callado te madreaba, ¿no? Pero ahora lo ves, hace algo la pareja y te quedas callado, te retiras, empiezas a tomar distancia, podría parecer como si no estuviera. Esa es la parte infantil que se quedó lesionada del codependiente. Lo que hablábamos del pensamiento mágico, de cómo el niño no cubre sus necesidades, y el problema es que lo va actuando en la vida adulta, ¿no? Y es paradójico como el controlador se busca personas muy similares, tú lo decías adecuadamente, ¿no? Para ahora retarme, para ahora manifestarme, ¿no? Y como no le pude decir a mi madre, eres una vieja abusiva, hoy voy y se lo digo a mi pareja, ¿no? Y lo sobreactúo. Por eso es tan tentador el borracho, ¿no? Es que algo tiene que me atrae, pues sí, tiene locura, claro, sí, pero es que a este sí le vas a poder decir pinche borracho irresponsable, que muy probablemente se lo quisiste decir a tu papá. Ahí es donde la relación se une basada en las deficiencias, en las carencias, en las lesiones, y no tanto en las virtudes, ¿no? Y algunos matrimonios, al hacer todo funcionando, dicen, puta, de verdad que fue milagroso, porque pues más que llegar a ofertar, llegamos a pedir, ¿no? El codependiente es una persona sumamente deseosa de cubrir necesidades.
decir adecuadamente a Melody Beattie, cubre las necesidades de una manera en que no se cubren, pero su búsqueda sigue siendo la misma, cubrir necesidades que no se cubrieron de infante a través del control. Vamos a hablar de ello porque el control empieza a generar la siguiente sesión, Roberto, no sé si opinas algo diferente, porque lo decías acertadamente, el problema es que empieza a generar un problema muy severo con las figuras de autoridad, y lo vemos actualmente. El problema no es lo que te digan, sino quién te lo dijo. Y vemos personas de, oye, sería conveniente que cumplieras con, chingue, ¿por qué? Si el programa dice que está prohibido prohibir, sí, pero te tienes que bañar y no puedes hablar como algo, no, digo, ya no era despectivo, no puedes estar diciendo tantas pelades y vulgaridades delante de, hay señora, hay mujer, no, aquí lo prohibido es prohibir, y si quiero me encuero y se encueran, cabrón, que es lo peor, pues se encueran literalmente. Entonces esa parte deja muy en manifiesto cómo el haber tenido una figura no de autoridad, sino autoritaria, de autoritarismo, genera un problema, y entonces todo lo que es autoridad, yo lo he visto claramente. El otro día me pararon aquí los marinos, entraban los marinos de estatal, y como yo tengo tipo de psicólogo, pues yo creo que yo creo que había un mañana y me dijeron, pares, no tenía nada que esconder, y pararon un taxista, un chavo. ¿Y dónde está tu escrito? Y a mí demuestran, ¿y por qué me detienen? Me dijo, adelante, ahorita con este cabrón, vamos entre todos. Es una figura de autoridad, te está dando una indicación, pero luego empieza, ¿y por qué? Muéstrame los papeles, y madrean a un policía, y qué bueno, pinche ratero, pero cuando están madreando, que le llamas a la policía, ¿no? O sea, paradójicamente, sí, e incongruentemente, un problema de autoridad muy fuerte. Trae problema con los coordinadores, con los clérigos, con los maestros, con las autoridades gubernamentales, con los policías, los militares, todo lo que suene a autoridad. Te saca roncha, Y entonces empieza a generar una problemática mucho más profunda, que ya iremos adentrándonos en ello, que entonces paradójicamente se vuelve sociópata. Sí. ¿Y cuánto pinche sociópata no hay en los grupos disfrazados a veces de dadores, de rescatadores, pero en el fondo hay mucho control? La línea es muy delgada, Roberto, sería conveniente que cada quien lo analizara por su cuenta, porque quien dice, es que yo toda la vida he sido rescatador. No, tú eres controlador disfrazado de rescatador. Tú das en lo que la persona se mete. Y hay estrategias muy buenas, Roberto. Hay quien dice, no, yo soy controlador, y grita, no, tú eres burdo, tú eres del primer año. El buen controlador, sí, el controlador de abolengo, el controlador de forma, lo primero que hace es que te seduce y te aísla. ¿Y para qué quieres ir a ver tanto a tu mamá? Yo le digo, ya viviste con ella 30 años, qué chingada te vas a ir a ver. Es que quiero salir a platicar con mis amigas. ¿De qué puedes platicar con tus amigos que no platicarías conmigo? Es que quiero ir a ver a mi padrino, quizás ese güey que yo no sepa. ¿Sí? Decía una persona ahí, siempre, más de lo que ya sabemos, truncó su carrera de medicina en sexto de primaria nacional, pero ya todo lo sabe, ¿no? ¿Sí? Entonces sí sería importante verlo, o sea, empiezo a aislar al otro. ¿Y por qué no te sales de esa escuela y te vas a la misma escuela donde voy yo? Para que estemos más tiempo juntos. Salte de trabajar y mejor te quedas aquí. O sea, al otro lo empieza a aislar. El buen controlador sabe de estrategias, Digo, ¿qué te platico, no? Sabe de estrategias. Sí, es padrino. Empieza a aislar. Sí. Y cuando el otro está solo y sin herramientas y con autoestima solo, le dice, y si quieres, lárgate, Nadie te tiene huevo. El día que quieras, y bien claro lo dice Roberto en sus audios, ¿no? Nada es para siempre, el día que te quieras ir, pero el otro ya no tiene herramienta, es como comprar un periquito y cortarle las alas y decir, y el día que quieras, vuelve, ¿sí? Y esto se vive mucho en la paternidad, Roberto, lo vemos constantemente, Al otro le quitaron todas sus habilidades, de eso vamos a hablar en la siguiente sección, con lo que es el control neurótico, con lo que es la sobreprotección. Y después todavía le dicen, y creo que ya estás en edad de irte. Y el otro que oye, el otro cabrón, pero se vuelve. Le dice, ¿cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a madurar? De verdad, porque se le ocurrió escribir al papá o a la mamá y es momento de que te... Pero si tú fuiste el que lo convenciste de que era bien pendejo, todo le resolviste. Sí, y todo lo que rompía se lo pagabas. Estaba viendo un programa y me puso un madrazo porque me agarró descuidado y decía, el problema no fue que de niño le tuviera miedo a la oscuridad,
El problema es que gracias a tu control, a que todo resolviste por mí, hoy de adulto le tengo miedo a mi luz. No tiene nada de vergonzoso que un niño le tema a la oscuridad. Lo que genera mucha vergüenza ante mis propios ojos es que de adulto le tenga miedo a mi propia luz. Y el controlador es lo que hace. Al otro le quita habilidades, lo vuelve irresponsable, le quita habilidades para... Y se queja el controlador. Es que nadie hace nada. Pues es que no dejas de hacer nada, güey. Todo lo quieres hacer tú. O sea, tú sí tocas la batería, tocas la guitarra, quieres cantar y tal. No quieren hacer un grupo. Pues ¿cuál grupo, güey? Si tú lo haces todo. Y se queja, se vuelve a cumplir. Persecutor, víctima. Así es, totalmente de acuerdo. El control, volvemos a lo mismo, es algo de lo más, de los rasgos más comunes dentro de la codependencia, porque efectivamente está impregnado de esa necesidad de querer tener todo bajo una administración que no me permita sentir mis miedos, no me permita hacer contacto con emociones dolorosas como la vergüenza, inclusive otras, ¿no? que son emergentes, pero lo principal es miedo y vergüenza, dos de las emociones que más energía te consumen. Y a veces inclusive un poquito de sentimiento de culpa, porque recordemos que la vergüenza generalmente va acompañada de la culpa. Son emociones que se superponen y se complementan, se retroalimentan entre sí. Recuerdo esa película del último samurái, donde dice, tú solo te sientes culpable de aquello que te produce vergüenza, ¿no? Entonces hay una clara asociación ahí de emociones y sentimientos perturbados. Entonces, bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Vamos a ir cerrando, recordándoles que transmitimos los días lunes pasadito de la 1 de la tarde, por compromisos ya contraídos. A veces nos cuesta trabajo empezar a la 1, y hoy sobre todo, por la falla técnica que tuvimos, agradeciéndoles a todas las personas que nos esperaron y que nos han estado retroalimentando con sus mensajes, y el tema pues va a quedar la grabación para que la puedan revisar, la puedan escuchar todos aquellos que ahorita ya tienen actividades en este horario, pues les resulta difícil. Roberto, no sé si mandamos saludos y nos despedimos, ¿no? Para que también Jonathan nos haga un último comentario acerca del tema. Leticia Gonzalo Medina y Diana Beltrán, saludos. Leticia Gonzalo, gracias. Mike López, se unió Efraín Joaquín, César Aguilar Gómez, Rogelio Reséndiz, Alexis Ocampo, Natalia Pérez, Apolinar Jiménez, me parece que Apolinar está en Guadalajara, saludos. Ricardo Espinosa, gracias padrinos e invitados y a todo el equipo, cumplimos 3 meses por acá y vamos por uno más, muy bien Ricardo, saludos a ti y a Susana, saludos a Norma Palma, quien también se unió, gracias, acá en el Estado de México. Griselda Valencia compartió el stream, saludos a Griselda Valencia allá en Santa Rosa, California, compañera de allá de esa parte de los Estados Unidos. Enrique Rivera, saludos Enrique. Teresina Pérez, quien se unió también, gracias. Hola padrinos, un tema para siempre, dice Teresina. Javier Méndez y Silvia Domínguez, gracias. Saludos a Juan González, mejor conocido como el Wiman. Saludos a H. Tirado, Iván, Ana Marcelle también. Él es hermano de Kevin e hijo de Miriam. Muy bien. Un saludo. Muy bien, pues son los saludos que tenemos ahorita. Y gracias a todas las personas que se unieron. Saludos a Olga también aquí en Cuautitlán Izcalli. Y a Fabi Damián, que se comunicó con Mora para ver lo de el diplomado. Bueno, pues gracias a todos los que se unieron, gracias a quienes lo harán después. Si te gustó, dale un like, puedes darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros programas, agradeciéndote que en este ambiente informal, relajado, te puedas unir a nosotros para poder escuchar algunos puntos de vista sobre la codependencia, un tema que es muy amplio, muy universal, y la verdad es que creo que a veces nos hace falta recordar lo que ya sabemos. Esa es la idea más que nada de este programa. Andy Benavides se unió, se acaba de unir, Tlali Ruiz de Esparza, gracias. Angie Zúñiga Pérez, hola, buen día. ¿Cuándo se van? Cuando se van y ya no tengo a quién controlar, pues a trabajar fuerte en ese momento con la autoestima, con los límites y con el tema de la codependencia.
Muy bien, Roberto, pues vamos a despedirnos. Jonathan, un gusto, un placer que hayas estado aquí con nosotros, que hayas coincidido exactamente aquí a la hora del programa. Puntual que nosotros. ¿Algún comentario que nos quieras hacer también y algún saludo? Adelante. Creo que no tengo nada que agregar, padrino, el tema estuvo muy interesante. Como siempre es un placer escucharlos. Y le mando saludos a tu audiencia y espero que en poco tiempo nos hiciste el favor de compartir por Skype hace una semana ya con el grupo Plenitud, el tema de resiliencia, es muy bueno, por cierto, y espero que pues, en unas 2 semanas nos hagan ahora el favor de compartir con este tema que nos va a ser de mucha utilidad a todos. Yo les agradezco por invitarme aquí a estar con ustedes y como siempre reitero, es un placer escucharlos. Gracias. Muchas gracias, Jonathan, compañero y sobre todo amigo, un excelente amigo. Gracias por tu amistad, gracias por estar aquí. Gracias, Jonathan. Gracias, Roberto, por acompañarnos, por la compañía que generas y la participación que das. Necesitamos avanzar en la siguiente sesión. Nos faltan todavía algunas manifestaciones de la codependencia, claro, y ver los mitos para ver cómo vamos a manejar los límites, ¿no? Hay mitos, sí, hay mitos que hay 5, bueno, este tema es los 5 grandes mitos sobre los límites personal, que es la antítesis de la codependencia. ¿Cómo va a trabajar mi codependencia? Con límites, autoestima y aprendiendo a cubrir mis propias necesidades. Es una buena tarea, es un buen hábito, regálense algo, empiecen a dar algo, sálganse un poquito de los demás. Es muy difícil andar hablando de autoestima cuando no te has atendido los dientes, cuando no te has dado algo para ti y que no tiene que ver con los demás. Y es entendible, de verdad. Dicen que, nos decía uno de los maestros que tuvimos todos muy buenos en la maestría, y decía él acertadamente que uno enseña lo que necesita aprender, y entiendo que es muy difícil a veces aprenderse a dar hacia uno mismo, aprender a preguntarte cómo estás, porque afuera no hay aplauso. Afuera hay aplauso y adentro no lo hay. A veces tengo que aprender a yo solito darme la palmada y decir si hubo cosas que no me dieron de infante, qué bueno que las estoy detectando, pero eso no va a ser motivo de más victimismo, sino que ahora yo me lo puedo dar. No me gustó que me trataran con abandono, no me gustó que me trataran con indiferencia. Bueno, preguntarme, cuestionarme, entonces, ¿por qué busco gente que me abandona, gente que está lejana? Empezar a acercarme a mí. Cada quien sabrá cuál es el aspecto que es importante en su persona y empezar a trabajarlo. Es importante bajarlo de la teoría a la práctica, y es una de las aventuras más grandes, ¿no? El poder irte conociendo y regalarte a ti algo y decir, esto es parte de lo que es de Roberto para Roberto, me lo doy de mí para mí, y empiezo a romper un poquito esa sentencia de vida de la espera eterna que vive el codependiente. Me atrevería a decir que el codependiente es como un niño que se mete debajo de la cama y se queda esperando 30 años si un día sus padres lo van a buscar, ¿no? Los seres que necesitaba. Es buen momento para que se acabe esa espera eterna y comenzar a cubrir yo mis necesidades. A lo mejor por las circunstancias sociales de la pandemia y demás es difícil, pero regálate algo, date un tiempo para ti, a lo mejor hasta ponerte a ver una serie, una película, sin culpa, sin vergüenza, y decir, es un regalo que me doy a mí. Muy factiblemente el rescatador, el controlador, le va a costar trabajo hasta descansar sin sentirse culpable. Pues es un buen ejercicio. Para mí es un placer volver a transmitir por ya diferentes medios, pero a través de Radio Humanismo. La verdad es que Radio Humanismo fue un bebé muy precoz, desde muy pequeño siempre empezó a dar mucho más de lo que recibía, y el amor que yo le tengo a Radio Humanismo será eterno. Y sobre todo, pues trabajar al lado tuyo, Roberto. Ya no vemos la chamba, se nos había juntado mucho aquí con Charlie, que nos ayuda mucho en el área técnica también. Gracias a la gente que se conecta. Nos vemos primero el siguiente lunes. Ahorita lo que está la pandemia, más bien la cuarentena. Bueno, no sé si estamos en cuarentena. No, yo ya me entiendo, ya tengo un desmadre. La contingencia. Era a la 1, es a la 1, perdón, una pasadita de la 1. Ya posteriormente, cuando las actividades regresen a sus normas, pues ya tenemos el horario. La gran ventaja es que los programas quedan grabados y a cualquier hora. Denle la campanita para que les vaya llegando en cuanto empezamos a transmitir, les notifican que estamos ya transmitiendo, y pues manden su like para ir haciendo crecer esto, ¿no? Claro, despídete, Charlie, por favor, asómate la cámara para que te vean comiendo cacahuates como Charlie. Muy bien, pues gracias a todos ustedes.
Gracias, Silvia Domínguez, dice muchísimas gracias por este gran compartimiento, bendiciones infinitas a todos ustedes, claro, las cuales proyectamos a todo el universo y no es una pose, es una convicción, nos sincronizamos por tu deseo. Hilda Escalona, muchas gracias. Hilda también dice gracias por el tema, saludos. Aldo Alberto Rosas Corona, codependencia, ni sé qué es eso. Ajá, no sabes, está bien. Ana Ramírez, me encantó el tema, gracias por todo, un mega abrazo, gracias. Carlos Alberto Aguirre se unió, chútate la reflexión, Carlos Alberto. Elizabeth Urriza, saludos. Eli, un gran saludo, ahí está la reflexión para que la puedas escuchar. Brisa acá en Ciudad Pavor, dice gracias por compa. Ok, gracias por compartir. Ok, pues yo nada más les agradezco a ustedes el que estemos reflexionando sobre este tema tan importante. No se trata de señalar únicamente lo negativo que es la codependencia, de darnos cuenta de que la felicidad está al alcance de nuestra mano, pero tenemos que trabajar. Y yo creo que no solo en relación con la codependencia, sino con cualquier otra patología, para ser felices lo primero que tenemos que hacer es salir del papel de víctima, que tanto le encanta a muchos seres humanos. Entonces es un comando poderoso ojalá y podamos hayamos contribuido para la reflexión, que eso es lo más importante, reflexionar. Y yo me despido de todos ustedes, también agradeciéndole por último a Alicia Espinosa, que nos manda felicitaciones, nos da las gracias Rosy Ramos y Roger Vargas, el Tonda, saludos también, señor Rogelio. Ella es dicha la esposa del Topo. Muy bien, saludos también, Irma Monroy, gracias maestro por todo. Elvia también, excelente tema, gracias. Yo me despido en nombre de todo el equipo, recordándoles que transmitimos desde la Clínica Humanista de Rehabilitación, que estamos ubicados en el bello municipio de Cuautitlán Izcalli, en el norponiente de la Ciudad de México. Gracias por invertir parte del tiempo de su vida con nosotros. Me despido desde la mente y desde el corazón, deseándoles lo mejor, que tengan una excelente tarde. Hasta siempre, nos vemos el lunes si Dios nos presta vida. Gracias. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.